Muy bien, y vamos a darle paso al tercero en este panel de esta noche, nuestro querido Lucio Capalvo. Para los que no lo conocen, ¿alguno no lo conoce? Ay, te conocen todos, Lucio. De todas maneras, vamos a presentarlo. Ingeniero, tiene un posgrado en Economía, Ambiente y Sociedad, una maestría en Desarrollo Social Latinoamericano, es coordinador técnico de la Fundación UNIDA, es docente de posgrado, consultor en energías renovables, autor de varios libros sobre temáticas socioambientales, es músico aficionado y miembro de la comunidad Bahá'í de Argentina, y es quien va a ser el tercer panelista de esta noche. Adelante, Lucio, querido. Hola, muchas gracias, Darío. ¿Cómo están todos? Un gusto estar nuevamente. Y cuando me tocó integrar este tema sobre pautas para la participación en los discursos sociales, lo primero que recordé fue un encuentro para mí muy memorable, muy significativo, que se realizó en Perico Negro, cerca de Puerto Tejada, cerca de Cali, en Colombia, en el año 1989, que fue un encuentro donde participamos gente de muchos países. Estaba coordinado, por así decirlo, dirigido por el doctor Farzam Arbab, y estaba orientado a influenciar a los líderes de pensamiento y a las personas de capacidad. Y se hablaba mucho del tema de generar discurso desde una perspectiva Bahá'í, desde una perspectiva espiritual. Y el doctor Arbab decía que el concepto de discurso es bastante difícil de asequir. Que él encontraba que en América Latina se decía así el discurso, o posiblemente el idioma castellano, en general, incluyendo a España, etcétera, pero que en otros idiomas o culturas no encontraba un equivalente, ¿no? Entonces pensé primero en partir de algunas ideas acerca de qué es discurso, que circularon en esos días, que yo lo recogí en una definición que construí de acuerdo a lo que aprendí en ese encuentro, que puede resultar muy particular o muy desde mi perspectiva, pero discurso no es dar un discurso no es hablar exactamente, no es solamente el texto. Por eso pensé una definición que ya en aquella época fue surgiendo, que puede parecer un poco ampulosa, compleja en sus primeras palabras, ¿no? Las tres primeras palabras parecen un poco complicadas, después no. El discurso podría ser algo así como un flujo semántico polimorfo. Les voy a explicar. Con el potencial de inducir transformaciones en el pensamiento, las conductas sociales y de promover nuevas visiones del mundo. Esto último es muy simple, ¿no? Con el potencial de inducir transformaciones en el pensamiento y conductas sociales y de promover nuevas visiones del mundo. Pero ¿por qué diríamos que es un flujo? Porque circula, porque es fluido, porque como el flujo se acrecienta. La metáfora sería el río que va recibiendo distintos afluentes y entonces va engrosando su caudal. Va cambiando a veces de colores, de matices, a veces es más turbulento, a veces es más laminar su flujo. ¿Por qué semántico? Porque no es un flujo de agua, es un flujo de ¿qué? De significados. Semántico, de conceptos, de significados. Y es muy importante por qué polimorfo, o sea, por qué puede adoptar múltiples formas. Porque si bien la idea que nos viene a la mente como por excelencia, el discurso es lo que se habla o lo que se escribe, lo que se puede presentar en un libro, en un seminario, en una conversación, no necesaria o exclusivamente el discurso circula a través de la palabra.
El discurso puede circular a través de la imagen, hoy mucho, los símbolos, una pintada que se repite en las paredes genera discurso, las conductas, las formas de hacer, la gestualidad, el contexto, inclusive el arte, y muy especialmente el arte. Es decir, todas las maneras de comunicar significados dentro de las culturas que el ser humano es capaz de generar pueden ser parte de la generación de ese discurso que va transformando el pensamiento de una época y las conductas sociales y que va creando nuevas cosmovisiones, incluso nuevos paradigmas. Los creyentes sabemos que el discurso por excelencia, inigualable, superior, infinito, es la revelación de cada manifestación en cada época. Pero también a veces es necesario entrelazar esto con los discursos sociales para que prendan en el medio social de acuerdo a sus preocupaciones y de acuerdo a aquellos emprendimientos y tareas que vienen desarrollando. Entonces, me parece muy importante entender ante todo, no solamente para los bahá'ís, sino para cualquier persona que esté trabajando en la siembra de principios espirituales, de otras visiones, de otras corrientes espirituales, religiones, dentro de esta gran religión de Dios que en el fondo es una sola, contemplar algunos principios o algunas pautas, podríamos decir, que en mi experiencia muy acotada, pero de haber hablado con mucha gente en el campo social, en organizaciones sociales, etcétera, me parece que son importantes para tomar en consideración. Me parece que para poder generar discurso desde una perspectiva, influenciar los discursos sociales, aportar algo útil a esos discursos, enriquecerlos, es muy importante estar involucrados en la temática y estar actuando en una temática. O sea, es muy difícil generar discurso o participar en los discursos sociales desde afuera. Es decir, yo llego a una reunión de ambientalistas, por decir algo, y yo no tengo la menor idea del tema ambiental, nunca hice nada, nunca trabajé ni en una huerta orgánica, ni en un generador solar, ni en una comunidad para hacer limpieza de un arroyo o lo que fuere, pero vengo y bajo unas ideas. Es muy difícil que ahí ese discurso realmente interactúe, participe. Me parece que es importante estar involucrados en la temática, sirviendo en esa temática. Por otro lado, me parece una pauta muy importante escuchar a los otros y aprender. Es de ida y vuelta. Por más que consideremos que tenemos algo muy valioso, de la máxima validez para decir, creemos que es lo que está haciendo falta para, que es el afluente de ese río que está faltando para darle esas aguas cristalinas que purifiquen al resto. Aún así, es muy importante que escuchemos, que aprendamos, pero que aprendamos realmente convencidos de que tenemos mucho que aprender, no hacer, digamos, la impostación de aprendizaje para después poder meter nuestro bocado, sino que en realidad hay muchísimo que la sociedad viene desarrollando en materia de paz, en materia de igualdad de género, en materia de ambiente, en materia de minorías, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, en tantos temas, y no tenemos que realmente conocer lo que puede estar acertado o lo que a nuestro criterio o que en contraste con nuestra propuesta puede estar desacertado. Pero hay muchas cosas que son muy válidas y que enriquecen nuestra capacidad, que permiten unir ese discurso puro, ese discurso original, ese que tiene que ver con la revelación, con todo lo que se está diciendo en el campo social al respecto. Entonces tenemos mucho que aprender y que escuchar. Es de ida y vuelta. Es importante también podernos vincular, creo, a los que podríamos llamar multiplicadores sociales, personas que están no solamente aplicando
pautas de vida a su propia esfera personal, sino que están trabajando en el campo social con otras organizaciones, sirviendo a las comunidades, porque ahí va a haber un efecto multiplicador. Pero, y esto se hablaba mucho allá en Cali, lo mencionaba mucho el doctor Arbab, estas personas de capacidad, estas personas que ya están involucradas en los procesos sociales, ambientales, etc., son personas con mucha formación, que tienen ideas bastante afianzadas, que tienen bastante discurso ellos mismos, que tienen bastante pensamiento, con lo cual no podemos llegar de una manera simplista. Pues bueno, decir, me acuerdo esto lo decía el doctor Arbab, decir, bueno, el problema es la falta de espiritualidad. Como la humanidad no tiene espiritualidad y no acepta la manifestación de Dios, por eso hay guerras, por eso se destruye el ambiente, por eso hay pobres y ricos. Esto sería muy básico. Estos actores sociales, líderes de pensamiento, estas personas que están trabajando en el campo social o ambiental o lo que fuere, o de la salud, son personas que necesitan entender las cadenas causales. Él hablaba de cadenas causales, yo diría redes causales, que vinculan unas cosas con otras para poco a poco ir llegando a las cuestiones más profundas que están detrás, que a veces no están tan visibilizadas. Eso lo voy a dar en un ejemplo para ahora al final, en unos minutitos, respecto del tema ambiental y del cambio climático. Y me parece finalmente muy importante participar en los discursos sociales, no en el ánimo de convencer a alguien de lo nuestro, en el ánimo de hacer que esas personas terminen adhiriendo a una determinada corriente de pensamiento, ideología, religión, creencia, lo que fuere, sino con el sincero espíritu de aportar a la mejora de la humanidad. Si estamos convencidos que lo que tenemos para aportar puede mejorar los discursos sociales prevalecientes, darle algunas componentes que están faltando, lo tenemos que hacer no para que todos digan, ah, bueno, entonces, a ver, ¿de dónde es eso? ¿Por qué me decís eso? Sino que eso puede pasar, por supuesto, pero más que nada para que ese ingrediente tan importante, ese ingrediente principal, entre en la mezcla y empiece a transformar ese flujo semántico que está circulando en la sociedad hasta que lo impregne y la humanidad empiece a ver las cosas de ese otro modo. Bueno, me gustaría focalizarme 5 minutos y termino, espero terminar en 5 minutos, en torno a lo que es la generación de discurso en materia ambiental desde una perspectiva Bahá'í, que sería uno de los campos y donde la Comunidad Internacional Bahá'í, la propia Casa Universal de Justicia, ha emitido distintas declaraciones y documentos muy claros sobre esta temática, expresando la máxima preocupación. De hecho, entre los principales temas para participar en los discursos sociales, son 4 o 5 que señala la Casa Universal de Justicia, el tema ambiental y en especial el del cambio climático es uno de ellos, donde los bahá'ís podemos hacer importantes contribuciones. Y todas las personas que tienen un sesgo espiritual podemos hacer importantes contribuciones. Yo creo que la cita o el pensamiento madre de todo el tema ambiental, podríamos decir, hay muchas, pero que me parece que engloba de una forma suprema toda lo que podría ser después nuestro desarrollo de un discurso en torno al tema, lo ha dicho claro, nada menos que la manifestación de Dios, su santidad Bahá'u'lláh, cuando dice que si es llevada al exceso, la civilización resultará una fuente de males tan prolífica como lo es de cosas buenas, cuando es mantenida dentro de los límites de la moderación. Cuando dice esto Bahá'u'lláh, está diciendo la civilización tiene un aspecto material y otro espiritual, cosas que han señalado los compañeros que me precedieron, tanto Ana como Miguel, pero no puede, en este caso, la parte material ser llevada al exceso, porque entonces los males excederán los beneficios. Tiene que ser una civilización donde la base sea espiritual y donde lo material sea
de alguna forma gobernado, opuesto o supeditado a los principios espirituales, y solo en esa medida. También quería compartir dentro de esta mirada global del discurso de inspiración Bahá'í orientado al ambiente, unas ideas, una idea fundamental, hay muchas, que un autor Bahá'í, Robert White, escribe en un documento que a mí me impresionó mucho cuando lo conocí hace unos 20 o 30 años, ese documento, que se llama Fundamentos Espirituales para una civilización ecológicamente sostenible. Y acá Robert White coloca de una forma magistral, pero inspirado obviamente en la visión Bahá'í, inspirado en esta visión progresiva de la religión y de la civilización que tiene la fe Bahá'í, dice que él va a plantear un movimiento dialéctico, un periodo de tesis, un periodo de antítesis y un periodo de síntesis. La tesis fue la infancia de la humanidad, y analiza esto en diversas dimensiones, pero vamos a tomar una sola porque no tenemos tiempo, y justamente es la dimensión de la relación del ser humano con la naturaleza. En la infancia, el periodo de tesis, el ser humano estaba mezclado, era indiferenciado de la naturaleza, era como una planta, un animal, no, era humano sí, pero no se diferenciaba, no tenía esa conciencia de separación. Era la madre naturaleza. De ahí viene también la idea, ¿no? Que como el niño pequeño no se da cuenta de que hay dos entidades, que está separado. Todo es madre, está dentro de la madre. Pero después viene la caída. Y saben que el maestro Abdu'l-Bahá dice que una de las interpretaciones de la historia de la caída del paraíso es esta, una que él da. Hay muchas, dice, y los invitamos a encontrarlas en buena hora, dice el maestro. Y me parece que una interpretación también es cuando el ser humano va cobrando conciencia de separación, de que se diferencia del resto de la naturaleza, pero también va cobrando conciencia de que es finito y físicamente va a morir. Y entonces, frente a esto, viene toda una desesperación, puede venir una desesperación, que es para ver si se puede escapar a esa muerte o a ese fin individual. Y entonces viene todo el periodo de la adolescencia de la humanidad, ¿no? Que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, que tiene que ver con las guerras, en cuyo turbulento final estaríamos encontrándonos. Se esperaría que si esta es la antítesis, separación, enfrentamiento contra la naturaleza, que falta la síntesis. ¿Y cuál es la síntesis? La síntesis es un ser humano que ya no se siente mezclado e indiferenciado con la naturaleza, sabe que tiene una conciencia, que tiene una posición diferente, que tiene una dimensión espiritual, pero al mismo tiempo recupera y logra la armonía plena con esa naturaleza. Entonces es el equilibrio entre el ser humano y el resto de la naturaleza o la naturaleza. Y evidentemente esto nos sitúa en una perspectiva histórica de gran escala y nos da la esperanza de que a pesar de que en el plazo corto y mediano todo parece turbulento y ahora con los misiles apuntando más, pero tenemos la esperanza de que a la larga vamos a encontrar esa era de equidad socioambiental como síntesis de estas grandes etapas pendulares de tesis y antítesis. Bueno, voy a ir resumiendo y finalizando. También me gustaría compartir conceptos de un documento de 2015, donde la fe Bahá'í habla del desarrollo y el ambiente, que se llama Movilizando nuestra voluntad común. Y acá aparece un concepto en materia ambiental que es central desde el punto de vista Bahá'í, que aparece también en el documento que nos compartía Miguel Ángel, la prosperidad de la humanidad, cuando dice que la solución a los problemas ambientales no es un conjunto de medidas técnicas y prácticas como se puede pensar. La solución a los problemas ambientales tiene que ver con un cambio de valores y un cambio de instituciones y un cambio de conductas humanas y de instituciones. No es meramente poner normativas a las emisiones de dióxido o hacer más paneles solares o reciclar más cosas. No es solamente una cuestión técnica y práctica. Y este documento, Movilizando nuestra voluntad común, enfatiza muchísimo el tema de la participación universal.
Es decir, que nunca algo que sea solamente resultado de la decisión de unos pocos podrá llevarnos a la equidad ambiental, ni a la paz, ni a la justicia. Tiene que haber plena participación de la humanidad como tal, lo cual nos lleva finalmente también a pensar en democracias participativas, en otro tipo de ejercicios de ciudadanía dentro de la visión de ciudadanía global. Finalizo ahora sí con el tema del cambio climático para explicar esto de las cadenas causales que el doctor Arbab señalaba. Cuando uno va dialogando, no es en una sola tarde, es todo un trabajo, es a lo largo del tiempo, con líderes de pensamiento, con referentes de organizaciones, y que no podemos decir, no, el problema es espiritual y ya está, sino que hay toda una cuestión. Nosotros vemos la punta del iceberg, el tema del cambio climático, es que se viene una gran mortandad, posiblemente, esperemos que no, pero hay posibilidades, no solamente de animales y plantas, de la biodiversidad, sino de los propios seres humanos, debido a qué. ¿Cuál es la causa de esa mortandad esperable en un próximo futuro? La causa es la alteración, la destrucción, la degradación de múltiples ecosistemas. Entonces vamos a tener problemas de subsistencia porque los ecosistemas se van a estar deteriorando. ¿Pero por qué se van a deteriorar los ecosistemas? Porque el clima va a cambiar. Entonces porque el clima cambia. Muy bien. ¿Y por qué va a cambiar el clima? Porque va a subir la temperatura, y está subiendo, y ya ha subido más de 1,2 grados en la revolución industrial hasta la fecha, y cada vez más rápido. Está subiendo. ¿Y por qué sube? Vamos remontando las cadenas. Sube porque estamos emitiendo los gases de invernadero. ¿Y por qué se emiten tantos gases de invernadero? Y porque hay muchas empresas, automotores, industrias, transportes y actividades, inclusive ganaderas y agrícolas, de determinada forma hechas, que liberan esto. Y ahí es donde se quiebra la cadena causal para el pensamiento tecnocrático y donde nosotros tenemos que seguir hacia atrás. El pensamiento tecnocrático, político y técnico científico dice, bueno, listo, entonces hay que, como no podemos, se supone no podemos limitar esa actividad ni industrial ni comercial, porque eso el mercado tiene que seguir, entonces vamos a limitar las emisiones. Vamos a poner el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, y ahora se hizo el otro acuerdo en febrero, bueno, y vamos a poner tales cupos, después no lo cumple, están con esas cuestiones y la cosa sigue avanzando y avanzando cada vez peor. Porque se detiene en una cuestión técnica. Pero detrás de esa actividad enorme de mercado que genera todo eso, está el consumismo. ¿Y por qué el consumismo? Porque la gente precisamente, como no tiene esos valores espirituales, busca el ser por el tener, como diría Erich Fromm. Y el mercado, a través de la publicidad, nos incita a los que pueden, ese porcentaje parcial, pequeño de la humanidad, a consumir y consumir y consumir, dejando afuera cada vez más a los que no pueden, y un mercado que circula con el dinero de los que tienen cada vez más. Entonces, atrás de eso tenemos que decir, bueno, paremos este consumismo. ¿Y cómo lo paramos ese consumismo? Con valores espirituales. Pero ¿cómo hacemos individualmente si nos están bombardeando? Construyendo comunidades. Las comunidades son los verdaderos espacios humanos donde se puede vivir sin estar bombardeados por esos mensajes que nos tienen divididos. La gran sociedad que nos tiene como individuos nos maneja, pero en comunidades podemos organizar de otra manera. ¿Y cómo animamos esas comunidades? A través de la participación consultiva. Y así, no quiero extenderme más, pero digo, vamos a llegar a un tema como el calentamiento global y nos vamos a dar cuenta que si no hay consulta, va a haber calentamiento global. Y si no hay construcción de comunidades, va a haber destrucción de los ecosistemas. Pero vincular estas cosas para finalmente proponer la civilización espiritual, que es la que tiene relación con que lo espiritual gobierna y lleva un límite de austeridad, de consumo moderado, reducido a la parte material, que es lo que realmente la fe Bahá'í quiere proponer. Bueno, tenemos que trabajar partiendo de estos problemas que existen, pero llegando a estas causales más profundas. Bueno, con esto quise dar un ejemplo, por así decirlo, en este caso del tema del cambio climático, de
posible manera de trabajar, de pensar, de contribuir, de aportar, y en cada materia, pero hay una cosa que es fundamental, tenemos que conocer de cambio climático. Tenemos que conocer de salud, si queremos hablar ahora en la pandemia. Tenemos que saber de la situación geopolítica, si queremos aportar algo hacia la paz. O sea, si yo digo simplemente, condenamos toda acción bélica, está todo mal, la guerra, la paz es lo mejor, la guerra está mal. Sí, bueno, pero hay que comprender. Usted dice, no, lo que pasa que en Crimea en 2014, el Bajay tiene que estar informado, tiene que poder argumentar desde allí. Esto es para participar en los discursos sociales. Lo otro puede ser enseñanza, puede ser hablar con una persona allegada, un vecino, pero cuando estamos hablando de participar e influenciar los discursos sociales, mi idea, mi experiencia es que tenemos que estar empapados, escuchar, recibir y luego trabajar a través de estas cadenas causales que sí, finalmente conectan con los principios fundamentales de nuestra fe. Bueno, muchas gracias.